quiero dar la bienvenida a todas las personas que se unen en algún día, en algún tiempo, en el espacio a esta entrevista, la primera entrevista de Pausa Espiritual, donde vamos a estar conversando con Jorge Lazo. Jorge Lazo es maestro de Reiki, es lector de registros akáshicos, es experto en filosofía comparada de Oriente, de Occidente y además es propietario de Centro Naya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Clara. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un honor estar contigo, un gusto, y también poder hablar de estos temas tan fascinantes, ¿no? que son sobre filosofía y bueno, lo que nos compete en este minuto. Quiero partir con una pregunta biográfica. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cuándo surgió tu pasión por los temas existenciales, por los temas filosóficos? Bueno, esto antes de temprana edad. La verdad es que yo me crié en un ambiente propicio para la filosofía, la lectura. Yo veía mi madre, una asidua lectora. También ella pertenecía a una corriente filosófica, igual que mi abuelo materno y tíos míos también. Era muy, muy rico y siempre estuve rodeado. Ellos pertenecían al Instituto Filosófico Hermético, que es un movimiento chileno de Darío Salas, que es conocido como John Boehner en Estados Unidos y fue bastante conocido en Latinoamérica en los años 80, 90. Y entonces surge esta inquietud de mi parte de leer un poco más acerca de los misterios del hombre y del universo, que son tan interesantes. Y bueno, yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María. Me he dedicado a mi parte profesional, por supuesto, he desarrollado mi carrera, pero también a la par, ya hace bastantes años, es que también he seguido un curso filosófico, una vertiente por ese lado, y bueno, lo que más me llamaba la atención cuando niño, estoy hablando de 9 años, era ver el Cristo Redentor en mi casa, esa pintura tan famosa que en muchos hogares que es de Dalí, y al lado de esa estaba la Cruz de Ángel, bueno, prácticamente al lado, la Cruz de Ángel de los egipcios, que es la Cruz de la vida. Entonces yo decía, bueno, una muestra tal vez un sufrimiento, y la otra muestra algo un poco más esperanzador a los ojos de un niño. Entonces, desde ahí empieza la comparación de lo que es lo mismo, tal vez el símbolo es muy, muy similar, los dos son una cruz, pero que representan pensares o culturas distintas. Y así parte ese afán de estudiar un poco más estos temas. Jorge, ¿cuál fue el primer libro que tú leíste donde empezaste a hacerte preguntas con respecto al alma? Me recuerdo haber leído, por ejemplo, el Kybalión, que está ahí, que es la filosofía hermética, ¿no? Del Egipto, el antiguo Egipto. Y ahí comienza un poco este cuestionamiento de las 7 leyes del universo, leyendo a Darío Salas también. Y bueno, hay un libro sí en particular, si pudiéramos decirlo de alguna manera, un autor, que ya me llama mucho la atención y de alguna manera traza esa beta, ¿no? Que es Omraam Mikhail Aïvanhov, que es un filósofo búlgaro-francés, que a fines de los años 40 él funda la Fraternidad Blanca Universal. Yeah. Y me recuerdo muy bien de ese libro que me cala profundo, que es Armonía y Salud, que es un libro desde el punto de vista, claro, su corriente es más bien cristiana, filosófica, pero es un libro que va dando luces de una salud más espiritual y mental. Cuando decimos mental, no intelectual, sino que mental desde el punto de vista de lo que es el cosmos. Muy interesante. ¿Qué es el alma para ti, Jorge? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el alma sería bastante presuntuoso decir que desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista va a ser solamente, pero después de una recopilación de lecturas, de comprensiones a lo largo del tiempo, leyendo a los antiguos, me gustaría también hacer ese hincapié. Definir el alma es tremendamente complejo.
razonamientos que nos dan luces de que el alma es una suerte de gota, ¿no es cierto?, en el océano, y que es parte de un todo, y que también representa en sí esa totalidad, ese Deus, esa anima mundi, ¿no?, que es el alma universal, el alma que anima, y que nosotros seríamos pequeñas representaciones de esa alma grande, ¿no? Y es una parte, por supuesto, incorpórea, una parte que trascendental, en el sentido de que es inmortal. Y que de alguna manera también tiene una característica que transmigra. Entonces ahí vamos a lo mejor, acorde a lo que es la entrevista, a ahondar un poco en esos términos. Pero es esta parte del ser humano, que también la tienen las plantas, en los animales, en sus distintas expresiones, los minerales. Pero yéndonos a la parte humana, el alma tendría un origen divino, ¿no? Eso es. Más allá de lo que podría ser una explicación científico-médica, podríamos decirlo, ¿no? Sí, claro que sí, porque es bastante complejo verlo desde el punto de vista de la tecnología, que todavía no alcanzamos a identificar almas, a pesar de que hay algunas como inquietudes o formas de medirla, pero el alma es algo invisible a los humanos. Jorge, ¿y hablar del alma implica aceptar la reencarnación? ¿Por qué reencarnar, me pregunto? Mira, la reencarnación es un tema fascinante para dar explicación, ¿no es cierto?, a este origen del alma, en donde, como lo dice el nombre, se vuelve a la carne, se vuelve a lo corpóreo. Yo pienso que, bueno, como es una teoría, ¿no?, porque la reencarnación tiene una teoría de reencarnación que se ha seguido a lo largo de la historia de la humanidad por distintas corrientes filosóficas, culturales, que también a la vez tienen variantes, pero tienen una médula espinal o una columna vertebral que la hace ser más sólida, ¿no? Es una teoría. ¿Por qué te digo esto? Porque también el alma, para poder entenderla de una mejor manera, nosotros tenemos que asignar de que necesita el alma un vehículo para poder desarrollarse y continuar la evolución. Entonces la teoría de la reencarnación, que abrazada por muchas de las culturas, llega a ser, de alguna manera, hablar de una vida es insuficiente desde el punto de vista de la justicia, si lo pudiésemos hablar en esos términos. Porque estaríamos evaluando que esa alma le tocó vivir solo esta experiencia, estos 80 años, y bueno, ¿por qué no le tocó otra cosa? Entonces ahí se abre una serie de algunas teorías, ¿no es cierto?, dentro de esta gran teoría que es la reencarnación, que deberíamos tener distintas experiencias para darle curso al equilibrio del universo y también hacer caso a una gran ley que es la ley del karma, que es de la causa y efecto, que nosotros no necesariamente tendríamos que tener una causa y un efecto en esta misma vida. Entonces ahí se abre el abanico a hablar de karma colectivos, ¿no es cierto?, por qué estamos con tales personas, por qué no con otras personas, porque terminan ciclos, porque también nosotros estamos determinados a realizar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué tenemos ciertas emociones? Todo eso se explica en un karma mucho más amplio que supera esta vida. Y como te decía, la ley de los ciclos también es importante y entender de que el ser humano, ¿por qué estaría exento de pasar por esta ley de ciclos, ya que todo lo demás en la naturaleza tiene ciclos? Está el día, la noche, luego de la noche comienza el día, y así en las estaciones del año también. Entonces el ser humano también pertenece a la ley de la naturaleza, por tanto esta teoría de reencarnación también incluye eso. ¿Por qué no recordamos, Jorge, nuestras vidas anteriores? Bueno, esa es una muy buena pregunta que se han hecho muchos filósofos, muchas culturas, de por qué, bueno, no venimos a esta tierra y recordamos voy a decir un nombre al azar, nuestras 35 vidas anteriores,
Y la explicación se funda en que nuestra psiquis, ¿no?, que es el alma humana, debería estar también dispuesta a recibir nuevamente una nueva enseñanza, debería estar abierta a experimentar esta experiencia humana renovada. Entonces, los desórdenes psíquicos que pudieran desatarse al recordar toda la vida, imagínate que tú, Clara, fuiste hombre hace 250 años y estuviste en una condición de esclavitud, por ejemplo, sería tremendamente perjudicial o de alguna manera muy fuerte desde el punto de vista psíquico estar recordando cada una de ellas o remontarnos a 2000 años con otras condiciones sociales, de contexto histórico. Entonces, el alma necesita renovarse en ese sentido y por eso que a lo mejor sería prudente estar con este vaso medio vacío también, para poder experimentar desde el nuevo conocimiento, que aquí cito a Platón, que nosotros no venimos a aprender, sino que venimos a recordar. Entonces, en esta captar de nuevo conocimiento, en verdad lo que estamos haciendo es recepcionar toda esta manantial de conocimiento universal, pero que necesitamos aplicarlo según el contexto que nos toca vivir en este minuto. Y a lo largo de nuestra historia, ¿qué pensadores tocaron el tema del alma y por qué crees tú que esos pensadores destacaron en su época? Bueno, fueron muchos, como yo te digo. El tema de la reencarnación acá es muy importante. La gran mayoría de las civilizaciones lo acogía. ¿Por qué? Porque había una necesidad, por supuesto, del ser humano, y que siempre ha estado latente, de permanencia, de estar en el universo, el principio, el fin. Esto nos perturba. Nos perturba porque, por supuesto, llegó el fin y después no quedó nada. Entonces necesitamos darle una explicación. Pero también, por otro lado, hay toda una corriente, ¿no es cierto?, de los grandes misterios, de los pequeños misterios que se estudiaban en las escuelas filosóficas, donde también se hacían hincapié a qué pasaba con el alma. Hay que entender, lo primero es que hay que observar de que nosotros somos una dualidad. ¿Y qué quiere decir que seamos una dualidad? Que nosotros estamos compuestos de dos partes, una que es mortal y la otra que es inmortal. La mortal, por supuesto, lo que vemos, el cuerpo, la forma, ¿no? El rupa, que se dice en sánscrito los filósofos hindúes antiguos. Y la otra parte que es el arupa, la no forma, esta parte incorpórea, el alma. Entonces, hubo muchos filósofos, por supuesto, que atendieron a estas preguntas, pero podría citarte, ¿no es cierto?, a dos corrientes que son bastante cercanas a nosotros, porque son de Occidente. Y cuando yo te hablo de Occidente, por supuesto que vamos a incluir toda la parte de Grecia, Roma, y de ahí hacia adelante, el Renacimiento, y los filósofos también contemporáneos que lo tomaron. Pero también Oriente tomó esta misma cultura. Entonces ahí es donde viene el misterio. ¿Por qué todos tenían el mismo conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué Lao Tse, por ejemplo, hablaba casi las mismas cosas que los filósofos griegos, los socráticos, por ejemplo, estando en latitudes distintas? Pero quedándome con lo que tú estás preguntando, podríamos citar al gran Pitágoras, por ejemplo. Pitágoras lo conocemos desde el punto de vista más matemático, ¿no es cierto?, científico. Pero Pitágoras fue iniciado en estos grandes misterios. Él estuvo en India, estuvo en Egipto, con los grandes maestros en escuelas de misterio, y él nos habla de que el alma tiene una posibilidad de alcanzar su perfección, tiene una posibilidad de estar en lo eterno, ¿no es cierto?, de esa inmortalidad a través de la filosofía, a través del conocimiento, que esa es la manera en que el ser humano dignifica su vida y su existencia. Un poco diferente a la corriente órfica de Orfeo, ¿no?, que viene como a secularizar todo un movimiento
de muchas religiones en la Grecia antigua, anterior a Pitágoras, por supuesto, del siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, donde los órficos abrazaban también la inmortalidad del alma, pero decían que era a través de los ritos, a través de la parte religiosa. Entonces, ellos, así los órficos como los pitagóricos también, Pitágoras tuvo toda una escuela, el Instituto Pitagórico de Crotona, que se desarrolla en esa misma ciudad también, desarrolla toda una corriente de mistérica y metafísica, y que dan de cuenta de qué pasa con el alma una vez muerta también. Aquí también es importante tocar el mito de por ejemplo. El mito de de Platón, ¿no? El libro de la República también da una explicación a esto. Y muy brevemente, el mito de es un soldado que muere en batalla y que es capaz de llevar en este viaje el alma, va y se encuentra con el tránsito de almas bondadosas que ascienden, ¿cierto? Y almas que tienen que purgar sus culpas, purgar por castigo, ¿no es cierto?, no habiendo cometido buenos actos, ¿no es cierto?, en la vida terrenal. Y él presencia todo esto, y en el momento de volver hacia las estrellas, porque las almas de alguna manera se encuentran con el universo, con el todo, antes de eso tienen que beber las aguas de un río, el río Leteo. ¿Y por qué olvidar? Por lo que hablábamos antes, de esta capacidad psíquica que el ser humano debe cuidar para poder tener la nueva experiencia. Entonces, es un bello mito, donde Platón también, muy lindo, pueden buscarlo, hay una ilustración muy linda en YouTube también, pueden mirar, pero explica la inmortalidad del alma, y después de que él ve esto, él no bebe esta agua. Eso es lo interesante, que él no bebe esta agua, sino que viene incólume a relatar lo que vio, y revive una vez que ya casi estaba en la pira, porque su cuerpo ya estaba, se suponía putrefacto, pero ya no estaba así, su cuerpo estaba incólume, había mantenido 10 días así. Entonces viene él y nos pone cuenta a la civilización griega qué es lo que pasa con el alma, que el alma es inmortal y que pasa por procesos de depuración, que eso es lo más importante. Y de todos los argumentos de estas figuras que hemos conversado, ¿cuáles son los que más llaman tu atención? Bueno, este argumento que acabamos de mencionar de Platón es tremendamente bello, ¿no? Sí. Muy a la usanza de los griegos, que aquí también me gustaría hacer un paréntesis con el tema de la mitología. Yo como estudiante también, eterno estudiante de la filosofía, el aspecto de la mitología es realmente hermoso y muy valioso, aunque no tenga el contexto, aunque no tenga la veracidad, ¿no es cierto?, porque se está haciendo una representación, una alegoría. Lo que tiene es el valor de contexto también, de cómo una cultura explica algo, cuáles son los valores, el mores, ¿no es cierto?, que hablaban los romanos, que son las costumbres, de una sociedad en particular. Entonces, eso nos abre un campo de la mitología a poder entender también esa civilización. Y el mito de él, como te contaba, es muy bello, y también hay otras explicaciones. Anteriormente estábamos hablando de la cultura órfica, que era mucho más antigua, también griega, que habla de Orfeo, que Orfeo era un hombre que, tocando su lira y tocando música y con su bello cantar, él iba a todas partes entregando amor, paz, hasta que en una de esas ocasiones se enamora de Eurícipe. Y Eurícipe, una bella mujer, fallece. Ella muere picada por una serpiente. Y él, desconsolado, trata de ir a conversar con los titanes, ¿no?, y de ir a verla, ¿no es cierto?, al inframundo, de visitarla. Y él se reencuentra con su amor, y eso le inyecta de energía, inyecta de una fuerza, ¿cierto?, que había perdido, y vuelve a la
Tierra, Orfeo, a relatarnos también la inmortalidad del alma. Te fijas que hay similitud, ¿no es cierto?, entre el mito de Eros y el mito de Orfeo para explicar lo mismo, la continuidad del alma. Que el alma no perece, sino que va cambiando de ropaje, va cambiando conforme al contexto histórico y también viene a darnos una enseñanza, como es Vyasa, ¿no?, para el hinduismo. Vyasa es una deidad que viene cada cierto tiempo cuando la humanidad decae, cuando la humanidad se olvida de su parte divina, ¿no?, de que es un ser divino viviendo una experiencia humana. Bueno, Vyasa nos recuerda eso, y eso lo dice el hinduismo, lo dice también Hermes en misma Grecia. Y así nos vienen contando, en Egipto, y nos vienen contando de que el ser humano necesita restaurarse a sí mismo constantemente cuando olvida esa parte divina, que el significado, así si dijéramos más importante, es la propagación del amor, de la paz, de la armonía. ¿Por qué piensas que hoy en día es tan importante hablar del alma? A ver, hoy día bueno, siempre ha sido importante, eso también es algo medular, pero hoy tenemos un desafío adicional con el exacerbado materialismo que vivimos, ¿no?, con este culto a la materia que nosotros tenemos, que lamentablemente nos aplaza estas preguntas existenciales, estas preguntas tan importantes para el ser humano. Que claro, uno dice, pero ¿quién podría comprobar lo que estamos planteando o lo que plantearon los antiguos, ¿no? Claro, y siempre nos vamos hacia la ciencia. ¿Y qué responde la ciencia frente a esto? Y la verdad es que uno tiene que desarrollar una cierta mentalidad para no desesperarse en que la ciencia encuentre o no encuentre las maneras. Y ese es el desafío del ser humano, porque nosotros hacemos más caso a lo que ven nuestros ojos físicos y todos nuestros sentidos, y no a esos designios del alma, a esos raptos teofánicos, como menciona Plotino, ¿no?, un antiguo filósofo neoplatónico de la época de Alejandría, siglo II después de Cristo, ¿no?, en que nosotros tenemos constataciones por esta búsqueda de la verdad que no son inmediatas, son posteriores. A lo mejor yo leí un libro la semana pasada o el mes anterior, pero luego logro algo distinto, algo que se me despertó. Entonces, hoy día tenemos materialismo, y cuando hablamos de materialismo no significa solamente gente que sea exitosa en ese materialismo, ¿no?, que logre comprar cosas, sino que aquellos que también ponen su foco en querer comprar y que no tienen acceso, y que todo el éxito del ser humano se basa en lo material. Y cuando hablamos de cosas, también estamos hablando de títulos, estamos hablando de universitarios, de tener a tal persona, de tener... O sea, somos casi unos posesivos compulsivos, como diría un stock, ¿no?, un psicólogo en esa materia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que volver a esa discusión, a una mirada más compasiva de nosotros mismos, y también para con la humanidad, en buscar en el amor, en esas cosas que son certezas, pero que no están evidenciadas científicamente. Por eso que es importante volver a hablar del alma, de la inmortalidad. Y acá, un poco para cerrar esta respuesta, sería importante también señalar que el alma está sujeta a ciclos, como decíamos, pero también a preguntas existenciales importantes, que son el origen, ¿no?, el sentido de origen, de dónde venimos, que venimos de lo mismo, no por eso somos iguales. Enhorabuena, ¿no? Muy importante ese punto, sí. Mira que hoy día está tan en boga este tema de ser iguales. O sea, lo que podemos abrazar, ¿no es cierto?, y va a haber consenso, es que necesitamos todos mismas oportunidades, igualdad en oportunidades, pero no somos iguales,
porque venimos también, tomando la teoría de la reencarnación, con otras experiencias. Nosotros tenemos distintos desafíos, tenemos distintas metas que lograr. Entonces, el sentido de origen y el sentido de trascendencia, que es ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Y el objetivo es la evolución, el objetivo es que nuestra alma también, no solo en el sentido del ego, que vaya creciendo, ¿no? Y que vaya evolucionando en nuestra propia alma. Si nosotros evolucionamos, también ayudamos al proceso evolutivo en general, no solo de los humanos, sino que de toda la cadena, como decía Madame Blavatsky, una filósofa rusa en el siglo XIX, que nosotros somos parte de esa cadena evolutiva. Tenemos una responsabilidad en ella. Entonces los animales, plantas, minerales, también a su ritmo van a evolucionar. ¿Existe una discusión contemporánea acerca de estos temas que estamos conversando? ¿Qué nombres tú destacarías y por qué? Bueno, gran parte de los filósofos contemporáneos ha hablado de esto, un poco citando a algunos modernos, ¿no? Kant hablaba de lo imperativo, ¿no es cierto?, de lo categórico, del alma, de esos designios del alma, de hacer las cosas por deber, un poco lo que postulaba Aristóteles también, de seguir la virtud que tenemos. ¿Y cuál virtud de esas? ¿No? Porque podemos tener muchas virtudes, podemos tener muchas características positivas. Seguir la más alta de ellas, ¿no? Y esa nos va a llegar a la felicidad, a ese camino tan ansiado por la humanidad. Porque todo lo que hacemos nosotros, en nuestro entendimiento, hace llegar a esa felicidad. Si no, ¿para qué discutiríamos todas esas cosas? Y la felicidad, de alguna manera, también la encontramos al tener cierta tranquilidad, cierta paz de trascendencia, de que nosotros estamos en esto por algo, ¿no? Y bueno, hay corrientes ya científicas, por supuesto, que también se han sumado a esto. Y podemos citar dentro de las que se van apegando un poco más hacia esta parte de la psique griega, ¿no? Que era la mente, alma, el manas, como se menciona en sánscrito, los filósofos hindú. Y hay una corriente que explora Carl Gustav Jung, ¿no es cierto?, el psiquiatra suizo, que fue discípulo de Sigmund Freud. Autor del Libro Rojo. Exactamente, sí. Y él habla él incorpora esta parte del inconsciente, ¿no es cierto?, que es mucho más profundo que el subconsciente, para entender nuestro cerebro reptiliano, para entender por qué nuestro apego al deseo de conseguir placer y nuestro rechazo hacia lo que nos duele, lo que nos provoca sufrimiento. Esas cosas que están intrínsecas y muy profundas, las aborda también a través de los sueños. Jung habla de la simbología, ¿no es cierto?, que es codificada, ¿no es cierto?, cierta información, y que es expresada en los sueños, en esta parte también tan misteriosa que son los sueños, tan fascinantes. ¿Qué son los sueños? Es un viaje, ¿hacia dónde? No sabemos. Pero que sería también una forma de morir también, como él mismo también decía yo. Y después fue evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando, y si nos vamos también a más contemporáneos, los años 60, con Ian Stevenson, también un investigador estadounidense, que ve sobre los niños, que estudian más de 15.000 casos de niños entre 2 y 7 años, que tienen extraños comportamientos y respuestas ante los padres de que ellos habrían vivido días anteriores, que habían participado de guerra. Y uno dice, pero ¿cómo? Si los niños no tenían acceso a esa información. También se estudia la cultura en la cual, y el hogar donde se formados esos niños, y no habían explicaciones lógicas, ¿no? Entonces empieza toda una corriente ahí abrirse a través de la hipnosis, ¿no?, de la hipnosis regresiva. Y así la ciencia va abordando esto, y lo más insigne que nosotros tenemos hoy día es el conocido autor de libros, ¿no es cierto?, y investigador estadounidense, Brian Weiss, ¿no? Así es. Que él analiza todo esto en sus libros,
muy fascinante, ¿no es cierto?, muchas vidas, muchos maestros, a través del tiempo, donde él relata sus casos clínicos, ¿cierto?, y incorpora la ciencia frente a esto, o sea, de forma estadística, por qué podría pasar. Claramente que no hay respuestas todavía contundentes frente a esto, porque tal vez es cuestión de que la ciencia avance, ¿cierto?, o lisianamente tendremos que tener esas certezas de los antiguos que no son todavía evidencia. Muchos dirán a estas alturas de la entrevista que no existen argumentos sólidos para probar que existe el alma, ¿no? ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, eso que cuando uno se vuelca a estos temas, por supuesto que la racionalidad es parte del ser humano y la llevamos con nosotros, querámoslo o no. Estamos despiertos y inmediatamente nosotros activamos hábitos, ciertas costumbres, forma de ahorrar energía con lo aprendido, porque si estuviésemos aprendiendo todo de nuevo a cepillarnos bien, estaríamos en eterno aprendizaje sobre cosas elementales y nos estaríamos ahorrando energía, que es lo que hace nuestro cerebro. Pero yo creo que cuando nosotros conversamos esto, tiene que haber una oportunidad a nosotros mismos de abrirnos a estos temas, de abrir el corazón, ya que esto no es racional. Aunque la teoría de reencarnación dé una explicación racional, pero tiene que haber una apertura. Tiene que haber necesariamente una apertura hacia los misterios, hacia eso que no tenemos explicación hoy día. Porque también la ciencia ha ido, de alguna manera, actualizando su conocimiento. Entonces, imagínate supeditarnos a la ciencia en un 100%. Sería entregar un cheque en blanco, ¿cierto?, al conocimiento y de no darle cabida a eso que nosotros conocemos como algo intuicional, ¿no es cierto?, la clarividencia, el mediumismo y tantas otras ramas, ¿no es cierto?, del conocimiento más ocultos que no tienen a lo mejor una base científica, pero que de a poco la van incorporando. Y aquí me gusta citar, cuando me preguntan estos temas, al gran Alan Kardec, ¿no? Este francés, ¿no es cierto?, del siglo XIX, sí, que era tremendamente escéptico, con una visión muy cartesiana, muy científica, y en un minuto le invitan a participar de algunos eventos, ceremonias mediúmnicas, ¿no?, donde se hacen llamados, son sí ciertamente medias fenoménicas, ¿no? Cuando decimos fenoménicas nos referimos a que casas bailando, mesas a lo mejor elevándose, y cosas de fenómenos, ¿no?, que sí, se dan a la vista del ser humano. Pero en ese sentido, Allan Kardec, después él se convierte, de alguna manera, en el más asiduo lector y estudioso e impulsor de este otro mundo, ¿no?, esta otra realidad que existe a través del espiritismo, a través de lo fenoménico, que después se hace otra corriente que es la teosofía, que va sacando un poco esa parte, va dejando de lado el asunto más fenoménico y se aboca más hacia lo espiritual interno, ¿no?, esas constataciones internas. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es una invitación a abrir a esto, para poder tener esas constataciones, esa belleza, ¿no es cierto?, que nosotros buscamos, los arquetipos de Platón, ¿no?, que habla en la alegoría del mito de la caverna, ¿no?, ese mundo inteligible, que en algún minuto a lo mejor podemos tener cierta constatación racional, pero que no es la más importante. La más importante va a ser tener esa como quietud espiritual. Y la teoría de reencarnación tiene muchos de esos elementos. Bueno, y para los que sientan curiosidad, hay una película sobre Allan Kardec en Netflix, que es justamente de este año, del 2019. Me parece que es una película que está hecha en portugués, una película brasilera, así para que la puedan buscar, y es muy buena, la verdad. Para terminar, tengo una pregunta para ti, Jorge. Tú eres ingeniero, tienes una vida en pareja, digamos en lo terrenal, ¿no es cierto?, porque ustedes están detrás de Centronaya, que es una empresa aquí en Santiago de Chile, que implica tiempo, que implica esfuerzo,
Como hombre moderno, ¿por qué sacar tiempo para dedicar a estos temas? ¿Por qué es tan importante para ti? Bueno, yo creo que no hay nada más importante que la búsqueda de esa verdad para un ser humano, el constatar eso que hemos mencionado anteriormente, de esas constataciones, ese regocijo que hay interior de leer a los antiguos, de analizarlos, de hacer una especie también de filosofía comparada, que es un excelente ejercicio de ver las distintas civilizaciones, de qué opinaban acerca del alma. Y claro, en muchos de esos casos tú te vas a encontrar de que los cristianos decían lo mismo que los judíos, porque entendamos que el cristianismo nace de una vertiente judía, ¿no es cierto? Y los judíos a su vez vivieron muchos años en Egipto. Entonces hay una trazabilidad. Entonces, como ingeniero, tomando ahí un poco tu comentario, ¿no es cierto?, sobre lo que estudié, claro, nosotros nos tildamos, soy ingeniero, ¿verdad? Bueno, estudié ingeniería y me ha servido bastante para entender también este tipo de hacer mapas conceptuales. De búsqueda, ¿no? Claro. Claro, y la búsqueda, exactamente, la parte científica, la parte metodológica, y la vida que uno lleva es en torno a eso. ¿Verdad? Yo tengo una vida totalmente normal, salgo con mis amigos, regularmente, salgo con mi familia, no es que tampoco esté así como una seta, no, es un ejercicio que se puede hacer y se debe hacer en verdad, para entender la vida, entender los mensajes, entender un poco nuestro karma, entender tantas cosas. Hay que hacer este ejercicio de que estamos en un mundo que nos necesita. Ahora, bueno, nadie es indispensable, pero yo hablo como conjunto humano, como colectivo, necesita lo mejor de nosotros, necesita que nosotros estemos lo más finos posible, ¿cierto?, desde el punto de vista mental, emocional, energético, físico. Hoy día me alegra mucho que se esté dando más cabida a los temas también más esotéricos, a los temas más mistéricos. Hay un alto interés. Yo pertenezco también a una escuela filosófica, en una Acrópolis, donde lo veo constantemente, el interés que está despertando, sobre todo en estos tiempos de tantos cambios, ¿no es cierto? Y es el mundo el que necesita de un hombre nuevo, de una mujer nueva, de personas que vayan reflexionando cada vez más los para qué. No tanto los por qué a mí, sino que para qué. ¿Qué voy a aprender de esto? Y por supuesto que, bueno, tú lo mencionaste también, tengo un centro de terapias alternativas, ¿no? Centro Naya, junto a Ángeles, mi pareja, en el cual todo lo que nosotros estamos hablando, conversando, ella también hace lectura del registro acástico, la parte de tarot. Nosotros volcamos ese conocimiento ancestral, antiguo, hacia la salud, que es imprescindible. Hoy día tenemos alarmantes cifras, ¿cierto?, de suicidios, de depresiones, como nunca antes vista en la humanidad, teniendo tantas herramientas. Entonces, esa ansiedad es justamente lo que nos tiene un poco mal, ¿no? Y como decía Platón decía algo muy, muy simple y muy cierto. Los dos grandes males del ser humano son la ignorancia y la locura. Y la locura es producto justamente de esa ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia no me refiero a saber todo lo que aparece en redes sociales, de desconocerlo, no me refiero a... Hay gente que erudita en las redes sociales, sabe todo lo que está pasando. Pero es ese conocimiento, porque ese conocimiento es de alguna manera superfluo muchas veces, ¿no? Hay que ver también quiénes están escribiendo, o sea, volver un poco a la fuente es importante, y todo este tiempo y esfuerzo que nosotros volcamos como hombres modernos, ¿no? Es justamente para tener un mundo mejor, en nuestra pequeña medida, en lo que está acorde a nuestra posibilidad. Y eso obviamente que se llena de felicidad, de satisfacción. Ha sido un placer, Jorge, esta entrevista. Jorge,
cualquier pregunta está en contacto @centronaya.cl y en redes sociales en @centronaya. Junto a Ángeles son los propietarios de Centro Naya. Muchas gracias, Jorge, por el tiempo y por el deseo de aportar con tu conocimiento a las personas que nos puedan escuchar en este podcast que va a estar disponible en Spotify y en YouTube. Yo estoy muy honrado de que nos hayas llamado a participar, poder expresar un poco esta visión del alma tan atingente y nada, contento y estoy a tus órdenes. Así que muchas gracias también a los auditores, que espero que nos escuchen en toda Latinoamérica y que estoy a su servicio. Cualquier cosa ahí estamos para responder preguntas si ustedes quieren. Muchas gracias por el tiempo dedicado a esta pausa espiritual. Nosotros estamos en @pausa meditation studio. Nos vemos en otra conversación, en otra entrevista espiritual a fines de enero. Muchas gracias, Jorge. Estamos cerrando el año 2019 con esta interesantísima entrevista a Jorge Lazo. Que tengan una excelente jornada. Gracias, Jorge. Hasta luego, gracias.